Ya la tenemos en línea Norma Rigonato de la localidad de Pirané. La saludamos, maestra jardinera de Pirané. ¿Cómo te va, Norma? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Norma es la maestra jardinera que se hizo conocida con su, la tarea que había hecho con ese adorno de la plazoleta que le habías puesto amarillo, verde, todos colores, y resulta que todo lo que era amarillo te lo sacaron y te pusieron después otra cosa porque usaste un color prohibido, Norma. Me acuerdo de ese video que posteaste, que te desarmaron todo el arbolito ese que habías armado ahí en una plazoleta, en una rotonda. Lamentablemente fuimos conocidas por ese hecho. Bueno, Norma, a ver, vos como docente, también sos concejal del interior, sos concejal en Pirané, y tenés una gimnasia, digamos, de llegar a los medios de comunicación que algunos colegas tuyos no tienen por un poco de temor, ¿no? Porque tienen miedo de que alguien los rete si salen a decir lo que piensan o lo que ven, ¿no? Lamentablemente hay ese miedo. Totalmente. Totalmente, sabemos que vivimos en la provincia de Formosa y se rige así, así que es lamentable, así nomás es la verdad. Así dijo, así nomás es. Bueno, eso es lo triste, ¿no? Tal cual, tal cual. Salieron estos decretos y hubo una general expectativa de que haya un decreto de titularización masivo, pero no fue tan masivo, sino que sería de gente que ha hecho, digamos, una etapa de los trámites de titularización, y bueno, salió este decreto y nos decía Nilda Patiño de que el último decreto masivo fue en el 2001, después hubo otro en el 2011, no me acuerdo, pero después... En el 2011. En 2011. Y después hubieron decretos parciales, anuales, digamos, y que desde antes de la pandemia que no había uno de titularización. Claro, pero esto ya es viejo, digamos, viene de esa titularización de años anteriores, cuando avasallando todos los derechos del docente. ¿Por qué te digo, Gabriel? Porque se dieron permanentemente titularizaciones masivas y no deberían de ser así. Se tendría que haber respetado el estatuto y las titularizaciones deberían de haber sido por concurso, por orden de mérito. Cada 2 años tendríamos que tener titularizaciones masivas. Fíjate, yo soy el claro ejemplo. Voy a jubilarme y soy interina. Nunca pude acceder a la titularización. ¿Por qué? Porque no respetaron el estatuto docente. A ver un poquito. Vos hiciste toda tu carrera docente, ya estás próxima a jubilarte y nunca saliste de ser interina. Lo máximo que alcanzaste a hacer es interina, nunca titular. Claro, y lo fui hace prácticamente 2 años, antes de la pandemia. Y nunca pude acceder a una titularización. ¿Por qué? Porque avasallaron todos los derechos nuevamente aquí en la provincia de Formosa. Cuando en otras provincias esto se da cada 2 años, respetando el orden de mérito, por concurso, como debería de ser. La verdad que es muy triste. Tampoco puedo acceder a un cargo directivo, porque como no soy titular, tengo el puntaje ahí arriba, por decir así, pero no soy titular. Entonces, ¿y cuántos docentes están en la misma situación? Tengo colegas que se jubilaron siendo interinas, que se jubilaron siendo suplentes. Tengo colegas que se quedaron atrapadas en el famoso reserva de cargo, que es algo que no existe, que se lo inventaron ellos, y tampoco pudieron acceder a cargos directivos porque no eran titulares, teniendo un puntaje altísimo, que dedicaron su vida a la docencia. Entonces esto es lo lamentable y lo que vive el docente de la provincia de Formosa. A ver, que yo recuerde, yo no recuerdo concursos para titularización, quizá alguno para cargos directivos, pero hace muchos años, y después mucho, es que no hubieron, Gabriel. Yo ingresé en la docencia en el año 1997. Jamás hubo titularización de esa fecha para adelante como corresponde, como lo establece el estatuto. Siempre fueron avasallamientos.
Qué bárbaro. Y si nos ponemos a hablar de todo lo que está mal en cuanto a nivel educativo acá en Formosa, hay mucho para hablar. Claro, pero a ver, no contamos. Empezando por el Estatuto del Docente, ¿sabés qué me hace acordar lo que me decís, lo de la ley de carrera sanitaria? Exactamente lo mismo que les pasó a ustedes en la educación, le pasó a la gente del Ministerio de Desarrollo Humano en los hospitales. En Formosa tenemos una hermosa ley de carrera sanitaria, pero que no se cumple, y a ustedes tampoco se cumple el Estatuto del Docente. Es decir, un gobierno que se dice justicialista, es decir, que se apoya en los trabajadores y en los derechos sociales, que todos los sindicatos lo apoyan, o la mayoría de los sindicatos, y resulta que sus trabajadores estatales no tienen los derechos que la ley les da. Exactamente, avasallan todos los derechos, como siempre, una vez más en la provincia de Formosa, y que se viene dando desde hace cuánto tiempo, desde hace mucho, desde que está este gobierno. Qué bárbaro. Es lamentable, pero es la cruda realidad. Que ingresaste en el 97, dijiste. En el 97. Bueno, es decir, Gildo Infran había titularización por concurso. Gildo Infran ese era el segundo año de gobierno de Gildo Infran. A partir de ese momento, durante todo el gobierno de Gildo Infran, vos fuiste docente, pero nunca fuiste titular. Nunca pude acceder a la titularización, ¿pero por qué? Porque avasallaron los derechos, no respetaron nuestro estatuto docente. Claro, que cada 2 años tiene que haber concurso, nunca se hizo. Nunca en tu vida laboral. Norma, y te cuento una situación, no sé cómo será en Pirané, pero acá se está haciendo la despedida, te cuento, del último portero de planta. Es decir, el último empleado del Ministerio de Educación que se está jubilando siendo portero. Ya no hay más porteros de planta, por lo menos esto es lo que me había dicho gente del gremio de docentes autoconvocados. ¿Cómo están en Pirané? Es terrible. Otra de las cosas que vive el docente. El docente, en las instituciones educativas no contamos con personal de limpieza, con personal de mantenimiento. En mi época, cuando yo iba a la escuela, habían porteros, había personal de mantenimiento. Ahora todo recae sobre el docente, ¿sí? Justamente tuvimos hace poco una reunión de personal y es lamentable que tengamos que estar tocando estos temas, porque el docente es el que tiene que arbitrar los medios para poder pagar a la persona que limpia la institución, y lo que hacemos es pedir la colaboración de los padres, y los padres obviamente no les alcanza el dinero. Entonces es el docente el que tiene que poner de su bolsillo para sostener este sistema educativo. ¿Por qué? Porque pagamos a una persona para que nos limpie la institución, y como el sueldo es poco porque no nos alcanza para pagarle lo que corresponde, permanentemente nos quedamos sin personal. Y es un tema que, mira, lo tratamos 20, 30 minutos en reunión de personal, nuevamente una escuela se quedó sin persona que le limpie la sala, pero es obvio si es miserable lo que se le paga. Y te digo más, si esa persona le llegara a hacer un juicio a la institución, es la institución la que tiene que hacer frente y la que tiene que pagar a la persona, digamos. ¿Sabés quién termina con el juicio por la cabeza? La directora o el director. Esa persona termina siendo, de su bolsillo le ejecutan porque es lo que corresponde, porque es la persona que hizo la contratación, ya que el Estado no lo hizo la directora o director, y termina siendo el responsable ante la cocinera o la gente que limpia, lo que sea. Totalmente. Mira, Gabriel, en Pirané se han vivido situaciones así, donde el director tuvo que pagar de su bolsillo a la persona que colabora con la limpieza de la institución. Es terrible cómo usan y hay un maltrato hacia... Y te cuento que no es que el ministerio le dice, disculpame director, yo me hago cargo, yo le voy a pagar a la cocinera que hizo juicio, al portero que hizo juicio. No, lo dejan que se arregle. De ninguna manera. Se arregle. Es más, Gabriel,
a nosotras nos mandan a que le hagamos firmar un acta donde el ministerio se desliga de cualquier compromiso. Mirá vos. ¿Me entendés? O sea, el docente tiene que hacerle firmar eso a la persona que colabora con la limpieza. Entonces, cuando esa persona hace juicio laboral, lo primero que dice el ministerio cuando se presenta, yo no la conozco, yo no tengo nada que ver, el Estado de Formosa, la provincia de Formosa no la contrató, arréglense con el directivo, con ese señor ahí que está en la directora. Exacto. Sí. Y la entregan atada de pies y manos. Exactamente. Y después todo recae sobre el docente. Es triste. A principio de año, cuando ingresamos a las instituciones educativas, nos ponemos a limpiar, las chicas colgadas de los techos, de las escaleras, limpiando, y la verdad que a mí, o sea, y lo compartimos con las colegas, nos causa una profunda tristeza, pero no hay quien lo haga, entonces lo hacemos nosotras, Gabriel. Pero como yo le digo a las chicas, esto no es para enorgullecernos, chicas, esto es triste, no levanten a las redes, le digo yo, porque por ahí se ven en las instituciones que dicen preparando la institución para recibir al niño. No, nosotros debemos decorar el aula, preparar material didáctico, claro, estrategias para el proceso de enseñanza-aprendizaje, no estar limpiando. ¿Y cuántos accidentes hubieron acá de chicas de colegas que limpiando tuvieron alguna dificultad, algún percance? Y padres, se hace cargo de eso? Y padres que han tenido accidentes graves colaborando con la escuela. Yo conozco un caso de una persona que se quedó electrocutada, ayudando, un papá, ayudando en el curso, porque no había portero, no había nadie que se haga cargo de arreglar una instalación, y bueno, el señor sabía algo de electricidad, se puso a arreglar, pobre, y quedó pegado. Chau. Papá fallecido en acto de servicio. Y te digo más, cuando estaba hablando con este tema del último portero, el último portero de la provincia de Formosa, el último portero que se jubila. Este hombre decía, cuando era colegio nacional, y había mucho menos chicos que ahora en la matrícula, los alumnos, éramos seis personal de limpieza, de mantenimiento había en el Colegio Nacional, 6 pagados por el gobierno nacional. Hoy, con esta jubilación, el Colegio Nacional, el que era Colegio Nacional, hoy es un colegio provincial, se queda sin personal de limpieza y maestranza. Chau. Sí, es terrible y bueno, esto forma parte del modelo formoseño, ¿no es cierto? Sí, la educación es política de Estado. ¿Te acordás que le hacían recitar a los chicos? Me acuerdo unos nenitos que le hicieron recitar la educación es política de Estado, dijo nuestro gobernador. Bueno, anda, le ahí dicen está la política de Estado, ahí se ve. Anda a agarrar el trapo de piso y la lavandina y anda al baño a limpiar los baños. Vos fijate, ese es el mensaje que recibe el docente, ¿no? Deja el aula. Sí, es que lo hacemos, Gabriel. Lo hacemos, porque fíjate, yo ahora soy maestra de jardín con cambio de función, que por derecho me corresponde porque lo está en el estatuto. Yo, como me encargo de las tareas administrativas, una vez que les doy de comer a los chicos, me hago cargo del comedor cuando llego, una vez que lavo todos los platos, ¿sí? Después del mediodía, limpio ahí la mesa, limpio la cocina, la empaseo, ¿no? Dejo todo en condiciones. Yo lo hago, ¿me entendés? O sea, repudio eso, pero lo hago, porque no vamos a estar en un ambiente sucio y desprolijo para nuestros alumnos, no lo vamos a mantener en un ambiente sucio, entonces yo lo hago. O sea, y es terrible. Gabriel, si me permitís. Sí. Norma, o sea que ustedes también hacen una tarea de ama de casa dentro de la escuela. Me ha tocado personalmente en muchas oportunidades llevar mis niños cuando iban a la escuela primaria y encontrar a la directora de la institución lavando los azulejos de los baños y sentís como una indignación, ¿no? Sí. Porque como te digo, el docente se tiene que hacer cargo de ir a buscar esto del comedor, de las mercaderías. Fíjate, no hay papa, no hay cebolla, no hay zanahoria. En vez de en su horario libre,
sí fuera de la institución, es estar preparando, viendo las estrategias o haciendo su planificación para el día siguiente desarrollar sus actividades para que se logren sus objetivos propuestos. Tiene que estar dando de su tiempo para este tipo de cosas que no tienen nada que ver con la función docente. Claro. Y a esto se le suma que no llegan a fin de mes. Se le suma, decía Norma, que no llegan a fin de mes, que el docente sigue programando en su casa, que lleva todas las pruebas para corregir, que tiene que preparar la clase para el otro día, tiene que ser mamá, tiene que esperar el micro en el caso de las ciudades, un montón de tiempo aquí en Capital, y bueno, se le suma un montón de cosas. Tenemos un docente desgastado física y psicológicamente. Tal cual, tal cual. Y después mira, y esto ocurre desde que yo ingresé en la docencia, me hice cargo de la limpieza de la sala donde me desempeñé, en el aula. O sea, desde 1997 que lo vivimos y lo padecemos a esto. Yo recuerdo que cuando estudiábamos en el instituto, se hablaba de la famosa ley federal, y donde nos decían que íbamos a contar con un gabinete psicopedagógico. No lo tenemos. No existe. ¿Y cuánta falta nos hacen en las instituciones educativas? Porque acá, si bien la escuela especial se hace cargo de los chicos con alguna discapacidad, nosotros tenemos un montón de niños que vienen de diferentes familias con diferentes problemáticas que necesitamos atenderlas, y no contamos con un gabinete psicopedagógico. O sea, que fue una promesa que nunca se dio. O sea, de eso también se tiene que hacer cargo el docente. No, la verdad es que es triste es la función que hoy desempeña el docente. Vos sabés que me decían, con este tema de esta cantidad de chicos adolescentes que se suicidan, ¿no? Que hay una especie de epidemia de suicidios, y me decían que... Sí, también lo vivimos acá en Piranés. Bueno, me decían que este tema es... antes, cuando estaban los preceptores, cuando había muchas preceptoras y preceptores, las preceptoras, por ejemplo, miraban a una chica que venía llorando, que estaba con una actitud así de mucha depresión, se acercaba, conversaba con ella, le preguntaba si tenía algún problema, si pasaba algo en la casa, si quería conversarlo. Es decir, había una aproximación, y ese chico se sentía menos solo, ¿no? Porque sentía que alguien lo escuchaba, y de pronto se podía detectar una situación que podía llegar a algo peor, ¿no? Entonces decían las preceptoras de antes, las profesoras de antes, nosotros sabíamos cuando los chicos estaban mal, sabíamos cuando había problemas en la casa, sabíamos cuando había un hermanito que le había pasado algo y el chico estaba mal. Entonces nos podíamos adelantar a algunas cosas, ¿no? Podíamos, no digo solucionar, pero sí detectar una situación que podía llegar a ser riesgosa, ¿no? Para el chico. Hoy eso no existe. Hoy está el docente y los chicos. En el medio falta el preceptor o preceptora en muchos establecimientos que estaba más cerca, ¿no? La preceptora y el preceptor estaban muy en contacto con los chicos todo el día. ¿No? Sí, sí, no, la verdad que es lamentable lo que está viviendo nuestra sociedad, Gabriel. Y lamentable que nos hagan un discurso el discurso de la educación, prioridad, política de Estado, sí, como prioridad los niños. Los niños, sí. Como es, los únicos privilegiados, etcétera, y en realidad... Privilegiados son los niños. En realidad, no. En realidad, los únicos privilegiados, por lo que veo, son los funcionarios. Son ellos. Exactamente. Y a esto sumale que te tenés que sumar, te tenés que bancar el proselitismo y adoctrinamiento que hacen en las instituciones educativas. O sea, son 1.000.000 de cosas que están re mal y que se dan aquí en la provincia de Formosa. Pero, a eso de que la gente no se anima a hablar. Vos sos una de las pocas docentes y por eso te llamé, porque cuando empezás a decir, bueno, ¿y con quién hablo de este tema? Fulana me dice todo esto, pero me dijo, por favor, no me llames, no puedo salir porque tengo miedo. Fulano me dice todo esto, pero en WhatsApp y me pide, por favor, que no lo saque porque, bueno, entonces de pronto se te acaban, digamos,
Son muy pocos los docentes que se animan y la gente de los sindicatos, por supuesto, ¿no? Que son también 2 o 3 que se animan a salir, ¿no? Yo, Gabriel, como estoy ya a 2 años para jubilarme, ya me animo, ¿no? Y siempre participamos con el gremio, en las diferentes protestas, siempre estuvimos en las marchas, siempre hay un grupo de docentes que quiere hablar, pero la verdad que cuando no tienen su trabajo garantizado o no son por ahí titular, tienen miedo. Y muchas veces hasta siendo titular tienen miedo, porque saben que vivimos en la provincia de Formosa, así que cualquier cosa puede suceder. Tal cual. Norma, te agradezco muchísimo, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes porque siempre nos están escuchando y se hacen eco de nuestro reclamo, Gabriel. Eso seguro, eso contá Muchas con gracias. nosotros. Nos vemos. Hasta la próxima, Norma. Gracias, que tengan buen día. Hasta la próxima. Norma Rigonato es maestra jardinera y concejal de la ciudad de Pirané.